Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Está bien, ahora ve y trabaja. Voy a tomar una siesta, dijo Nan. ¿Dónde está Wei? Preguntó Mac, buscando a Wei. Toma un taxi a casa, dijo Nan. Cuando salgas del trabajo te voy a llevar a comer solo a la parrilla con Tri. Me llamó al mediodía y me invitó a comer, dijo Nan feliz. ¿Yu también vendrá? Mac preguntó por su amigo. ¿Crees que Tri viene solo? Va a arrastrar a su esposo con él, respondió Nan con sarcasmo. Mac asintió antes de sentarse y continuar trabajando. Nan cerró los ojos y se tumbó en el sofá. Poco tiempo después, Nan sintió que alguien se apretujaba en el sofá. Abrió los ojos y vio a Mac acostado a su lado. Nan abrazó a Mac de inmediato. ¿Y tú? Preguntó Nan, pero sus brazos lo rodearon a su amante. Quiero descansar mis ojos, respondió Mac, dándole a Nan una leve sonrisa. Eres genial bromeando conmigo, dijo Nan, y cerró los ojos mientras se movía para que Mac estuviera cómodamente en sus brazos. Mac cerró los ojos para descansar. Se sentía llorando el abrazo de Nan. Cuando regresó, Mac y Nan habían estado juntos la mayor parte del tiempo. Sentía que no era suficiente, como si quisiera almacenar la mayor cantidad posible del calor de Nan antes de volver a salir. Tailandia y Estados Unidos está tan lejos, dijo Mac con indiferencia, lo que hizo que Nan, que había cerrado los ojos, los abriera de nuevo mirando a su amante, recostada a su lado. Bueno, está lejos. ¿Cuál es el problema? Preguntó Nan, sonriendo. El propio Mac no se atrevía a decir que se sentía lejos, porque él y Nan no estaban juntos. Si quieres que estés cerca, termina tus estudios, dijo Nan, porque él entiende a Mac, y también se sentía así. ¿No quieres continuar tus estudios? Mac preguntó con curiosidad. No creo que esté en condiciones de estudiar. Estoy satisfecho, respondió Nan sin prestar atención, porque no estaba interesado en continuar con sus estudios. Entonces, ¿por qué me dejaste ir a la universidad? Preguntó Mac. No planeo trabajar en una gran empresa o hacer un servicio público. Hago mi propio negocio y trabajaré en lo que soy bueno, aunque un título es garantía de conocimiento, pero para mí no lo es. Nan respondió mientras pensaba. Si realmente tienes un título, puedes continuar con el negocio de tu padre. No puedo simplemente detenerlo. Debes continuar tus estudios en negocios. Te dará más conocimiento y te ayudará a trabajar con él de manera efectiva. No te envié a estudiar solo para calificar. Es para que tengas conocimiento, respondió Nan. Pero aún puedes ayudar con el trabajo de mi papá, dijo Mac. Ayudo con las máquinas, ¿entiendes? Yo no trabajo con administración ni contacto con los clientes. Todos los días trato con la maquinaria en la fábrica. Debes estudiar para hacer tu parte con la contabilidad, los ingresos, los gastos, respondió Nan en tono de broma, haciendo que Mac esté de acuerdo con su amante. Tienes la oportunidad de estudiar. Al menos tu diploma no solo va a decorar la pared de la casa, pero adquieres conocimientos para ayudarme a mí y a tu padre, dijo Nan mientras pensaba. Hay estudiantes malos todos los días, o si fueras un médico te darías una palmada en la cabeza de un paciente, dijo Ma con una sonrisa. Y Nan puso su mano sobre la cabeza de Ma con severidad. Descansa mucho la vista y continúa con tu trabajo. No tardes mucho, dijo Nan, acercando a Mac para que se sentara con él. Mañana ya no vendrás a ayudar a tu padre, porque vas a ir conmigo, ¿verdad? De todos modos, terminemos el trabajo de hoy primero, dijo Nan en tono serio. Así que Mac tuvo que volver al trabajo. Hizo lo que pudo para ayudar a aliviar la carga de su padre durante este tiempo. Avísame cuando te vayas, dijo el padre de Mac. Nan inmediatamente llevó a Mac a ver a Dew y Tree en un restaurante. El restaurante al que iban era cerdo a la parrilla. ¿Crees que puedes comer? Nan fingió preguntar. He comido contigo antes, ¿por qué no podría? Mar respondió, porque Nan solía llevarlo a la calle a comer. Nan sonrió satisfecho al escuchar la respuesta de Mac, así que llamó a Tree
y se dio cuenta que Tree y Dew ya estaban esperando. Entonces Nan y Mag entraron al restaurante. Hola Nan y Mag, por aquí. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Mag le preguntó a Dew y a Tree. Acabo de llegar ahora también. Estoy a punto de comprar comida fresca, dijo Dew. Antes de que los cuatro fueran a buscar comida, Mag ha seguido a Nan y lo ayudó a conseguir un plato y una cuchara. Estás empezando a acostumbrarte, bromeó Nan. Solo conseguí un plato y una cuchara, respondió Mag. Llevó el plato y la cuchara a la mesa. No tomes este, mira, tiene ajo, advirtió Nan. Mag asintió. Él y Nan ayudaron a recoger la comida que querían comer y luego regresaron a la mesa. El humo que se elevaba hizo que la cara de Max se frunciera ligeramente. Ven y siéntate aquí, el viento sopla humo en tu dirección, dijo Nan con voz tranquila, además de cambiar de lugar con Max, sentándose en su lugar. Pero el humo se acercará a ti, dijo Max. Solo un poco, eso es todo, respondió Nan con indiferencia. Tengo que cuidar a la esposa, bromeó la voz de Tree, antes de ser golpeado con palillos en la cabeza. Oye, tus palillos están sucios, golpeó mi cabeza. Dew, mira, mi cabello está sucio. Nan me golpeó la cabeza. Tree le gritó a Nan, sin querer, antes de rogar a su amante que mire su propio cabello. Max solo sonrió levemente. En cuanto a Dew, miró el cabello de Tree antes de que comenzaran a comer. Oye, ¿conoces a alguien que cuida a los niños? Necesito a alguien en quien pueda confiar, dijo Tree, después de sentarse y comer por un rato. ¿Por qué? Preguntó Nan. Tree frunció el ceño ligeramente. Necesito encontrar una niñera que ayude a criar al hijo de Jiawan, respondió Tree, dejando a Nan confundido. ¿Normalmente no tienes una niñera? Nan preguntó. Tree suspiró ligeramente. En este momento uno tiene un pequeño problema. En realidad la mamá de Tree puede ayudar a criarlo, pero no quiero que se canse. Así que voy a encontrar una nueva niñera que pueda venir y vivir y dormir en casa. Dew habló directamente. Su esposa tiene una aventura, entonces Jia Wan se enteró. Trajo a Non Canon para que se quedara en casa durante el proceso de divorcio. La vieja niñera renunció a su trabajo. Tree está tratando de ayudar a criar durante las vacaciones escolares, pero si comienza el semestre, es mamá la que se cansará. Así que quiero encontrar una niñera confiable para ayudar a criar a Non Canon, dijo Tree directamente, porque de todos modos él confía en Nan y Mag. Entonces encontraré a alguien que cuida a los niños. La mayoría de mi gente son salvajes y no pueden criar a tu sobrino, dijo Nan directamente, porque realmente no podía imaginarse a su propia gente criando niños. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye, cuídense mucho.